Vamos a hablar hoy sobre el capítulo 1 de Efesios. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos la semana pasada de qué cosas estuvimos hablando? La fe estuvimos hablando. Muy bien. ¿Y qué cosas pasaron ahí con la fe? ¿Qué cosas ocurrieron con la fe? Muy bien. ¿Se acuerdan o no? ¿Algo se acuerdan? Lo repasaron en el grupo también de la célula, también estuvieron hablándolo, ¿sí? Acerca de la revelación. Muy bien. Y algo importante, ¿se acuerdan ustedes qué pasaba? Que primero era, ¿no?, la revelación, la fe, después íbamos ¿a dónde íbamos? A la gracia. ¿Se acuerdan ustedes de estas cosas o no? La gracia, y después íbamos a la gestación. O sea, Dios nos forma de nuevo. Bueno, y a eso se le llama el nuevo nacimiento. Por supuesto, esto no comienza con el nuevo nacimiento, empieza con una revelación. Por eso nadie, el Señor Jesucristo lo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¿Sí? O sea que la revelación es la clave de los comienzos, ¿sí? Bueno, hoy es como que justo el Señor parece que nos tiene todo ordenado, ¿sí? Ahora vamos a aclarar justamente esto, espero aclarar, ¿no? Y si hay alguien se me enreda, tiene que venir urgente a hablar y decir, pastor, ¿sabe qué? Se me enredó todo. Ahora no sé ni lo que creo. ¿Vieron ustedes? Pero tienen que tener esa claridad. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Van a ser valientes? Sí, se van a atrever. Bueno, ¿qué va a pasar en Efesios capítulo número 1? Se supone que este capítulo nosotros lo estamos leyendo. Así que yo voy a empezar a hacer algunas aclaraciones para ayudarles a entender el capítulo número 1, versículo 1 al 22. ¿Sí? Voy a tratar de no predicar largo de verdad, ¿sí? De verdad voy a tratar de no predicar largo, ¿sí? Si me entusiasmo en el camino, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo no quiero, ¿sí? Porque hace rato que, la verdad que quiero predicar corto, pero me entusiasmo, ¿no? ¿Cuál es la primera cosa que va a pasar acá, en el capítulo número 1, en el versículo número 1, cuando dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso? Bueno, ustedes se van a dar cuenta que siempre el apóstol Pablo saluda más o menos de la misma manera, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que él coloca en orden las cosas y es como que siempre parece que dice lo mismo y eso significa que hay un orden. Una de las cosas que usted tiene que entender es que el evangelio es ordenado. Yo sé lo que dice la gente, dice que es como que no, a la que venga, ¿sí? Es como que viene el Espíritu así, te toma y hace cosas que nada que ver con lo que... No. El Espíritu tiene un orden, ¿sí? Y hay un orden. La primera cosa que Pablo siempre va a repetir es ese orden. Cuando digo ese orden, dice Pablo, apóstol, ¿de quién? ¿Por qué no es apóstol del Padre? ¿Por qué no es apóstol del Espíritu Santo? ¿Por qué dice siempre apóstol de Jesucristo? Bueno, y esto también es importante que usted entienda, ¿sí? Por ejemplo, yo soy un ministro del Señor. Yo sé que esto suena raro, pero ahora le voy a mostrar un pasaje en 1 Corintios 12:5. No es que el apóstol le surgió así, estaba escribiendo y de repente dijo, ¡ay, pero qué lindo que queda esta frase! ¿Sí? 1 Corintios 12:5. Bueno, dice, hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. ¿Vieron ustedes? O sea, entonces, ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu, versículo 4, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, o sea, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que, ¿qué es lo que va a aparecer? Dones, ministerios, operaciones. Entonces, el don pertenece al Espíritu Santo. ¿Está bien? El ministerio pertenece ¿a quién? Al Señor. Y las operaciones, o sea, por ejemplo, la creación del mundo es una operación, ¿sí? Eso implica al Padre, ¿sí? O sea, significa que cada cosa tiene un orden. Bueno, volvamos entonces a Efesios. Entonces, Pablo es apóstol de Jesucristo. Bueno, y esto es algo muy importante, ya que cuando él va a hablar de esto, nos va a hacer notar de quién es el ministerio. O sea, ¿a quién sirve él? ¿No? Uno dice, pero sirve a este y sirve a los tres juntos. Pero él tiene claro que cuando él es apóstol, ¿con quién? ¿Quién lo llamó a él? ¿Quién lo buscó a él? Jesucristo. Él se enfrentó ¿con quién? Con Jesucristo. Y Jesucristo ordenó, ¿qué cosa? El ministerio. Así que toda persona llamada al ministerio se debe ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque Él es el Señor. O sea, somos ministros de Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice, por la voluntad de Dios. O sea, ¿qué implica? Que el Cristo nunca hace nada fuera de la voluntad de ¿qué? Del Padre. Eso está en el Evangelio de Juan. Porque todo lo que hago es porque lo veo hacer al Padre. Y fuera del Padre yo no hago nada. ¿Vieron ustedes o no? Pero Él hace lo que ve al Padre hacer. Pero está conectado. O sea, el apóstol Pablo entonces dice, por la voluntad del Padre, yo soy apóstol. Pero el que me llamó, a quien yo pertenezco, es a Cristo Jesús. Dice la palabra, bueno, y sigue acá, dice, y para introducirnos estamos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, ¿sí? Notemos el término Señor. Bueno, antes, fíjense ustedes, Él nunca le dice a Jesús, Jesús, siempre le dice Jesucristo. Me acuerdo que el otro día alguien me tradujo, ¿sí? Y después me di cuenta yo, como en inglés, ¿no? Usted sabe, ¿no? Yo le dije, en el nombre de Jesucristo. Y la persona que me tradujo dice, en el nombre de, ¿cómo se dice? Jesus. Y yo, viste que yo me quedé así. Y yo dije, no me tradujo, me dijo una parte. No es lo que yo dije. Ahora usted dirá, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, porque Jesús es el histórico. Es el de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero el Cristo es el resucitado. Entonces Jesús, el Cristo, el Señor. Fíjense ustedes ahora, dice, el Señor. Entonces, Jesús, el resucitado, tiene títulos. ¿Cuáles son los títulos de Jesús? El Cristo. ¿Cuál es el otro título? Señor. Cristo, recuerde usted, es hacia los judíos. Y Señor es hacia el mundo gentil. Bueno, porque se le decía Señor, ¿a quién? A César. Se le decía Señor, ¿a quién? Al que gobernaba todo el imperio romano, que era el imperio que gobernaba ¿qué? Todo el mundo en ese momento. Entonces le decía Señor. Entonces a Cristo se le dio el título de Señor. Los cristianos fueron perseguidos por esta causa. Recuerden ustedes esto. Los cristianos fueron perseguidos no por decirle Jesús, porque había muchos Jesús. Incluso hay uno que dice que se llamaba Bar Jesús. O sea, Bar Jesús era hijo de Jesús, que era otro Jesús. Pero o sea, había muchos Jesús. Nosotros también, la otra vez descubrimos que teníamos un vecino que se llamaba Jesús.
¿También? O sea, el nombre Jesús lo puede usar cualquier persona, pero el título Cristo no lo puede usar cualquier persona. Y el título de Señor tampoco. ¿Sí? Incluso más, nosotros en nuestro idioma tenemos un término que se dice buen día Señor. Bueno, esa idea de Señor es una actitud de respeto, pero no es la actitud de que manda todo. No, porque si no, que le vaya a decir a usted, venga a barrerme la vereda inmediatamente. Ah, barre la voz si querés. Te quiero mucho, te respeto, pero no te voy a barrer la vereda. Bueno, o sea, ¿entiende? O sea, es muy importante que distingamos, porque es así, como cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que se encuentra continuamente con esto. Lo otro es gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Pero hermano, ¿ellos no tienen gracia y paz ya? ¿Ya la tienen o no? Hola, estamos acá. ¿Sí? Gracia y paz, ¿la tienen ellos los de Efesios o no? Sí, ¿y para qué le dice de nuevo? Para que tengan más. Para que tengan más. ¿Para qué le dice de nuevo eso? ¿Por qué él no termina con esto? ¿Por qué? Es como otra vez la misma frase, gracia y paz. Si ustedes leen continuamente el apóstol Pablo, la primera cosa que dice es gracia y paz. ¿Por qué dice eso? Por la renovación. Cuando usted la nombra, cuando usted la dice, cuando usted la escribe, viene una renovación a la vida de las personas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo le digo a un hermano que el Señor te dé paz, entonces el hermano dice, no, un momentito, yo ya la tengo. ¿No? ¿Vieron ustedes que hay hermanos que te dicen eso? ¿No? Por ejemplo, que Dios te bendiga. No, yo ya he sido bendecido. No hay problema. No hay problema. Te retiro la bendición. Bueno, pero miren ustedes esas cosas que nosotros tenemos, porque ¿qué es lo que pensamos? O sea, ¿qué es lo que se piensa? Si usted la tiene, ya nadie más. Y esto es lo raro en el Evangelio. En el Evangelio siempre estamos recibiendo. Y eso es lo fuerte del Evangelio. O sea, siempre estamos recibiendo. El Evangelio no es algo estático, o sea, no es como en la contabilidad. Ustedes saben que en la contabilidad usted escribe algo y ahí se queda registrado. Ya está registrado. Usted dice, ya estamos, ya estoy. Pero en la vida usted no está, por más, no sé si me entiende, que usted figure en su libro de contabilidad que usted tiene $1.000.000, ¿sí? Y hoy tiene 0 pesos, ¿sí? Por más que usted diga, y reclamo el $1.000.000, y reclamo que tiene 0 pesos, o sea, no hay forma. ¿Entiende? Entonces, usted lo que tiene que darse cuenta es lo siguiente, que siempre en Dios necesitamos renovación, ¿sí? Y esa renovación, ¿de dónde viene la renovación? De la aceptación ¿de qué? De recibir más gracia, nueva paz. Amén. Así que cuando usted me dice a mí, escúcheme bien, nos saludamos. No me acuerdo cuando yo llegué a Argentina, el saludo de los hermanos donde yo empecé a frecuentar era paz de Dios. ¿Sí? Paz de Dios. Claro, y usted dice paz de Dios, y venga la paz. Ahora hay hermanos que dicen, no, pero si yo ya tengo la paz, nadie me tiene que dar más paz. No te preocupes, no te va a pasar nada. No te va a ocurrir absolutamente nada. Vas a reciba más paz. No sé si me entiende. Incluso más, yo les he enseñado, y vuelvo a enseñarles siempre, hay alguna gente que limpia vidrios, ¿vieron ustedes? Y hay algunos limpiavidrios, ¿sí? Que uno prefiere que no le limpien el vidrio, ¿sí? Vamos a reconocer, no todos los limpiavidrios son buenos limpiavidrios. Entonces, ¿uno qué hace? Yo agarro así y le paso unas monedas por entre medio del vidrio. Y algunos de ellos te dicen, que Dios te bendiga. Yo le digo, gracias. Pero usted no es pastor, usted no tiene la bendición. Sí, pero yo quiero más. Todo lo que venga, yo lo quiero. Pero esos no son creyentes, no son hermanos. Bueno, no se preocupe, en el cielo también los escuchan a ellos. Y si esa gente habla bien de mí, en el cielo se habla bien de mí. Aleluya. ¿Vio? O sea,
Entonces, esta idea de la gracia y de la paz es algo sumamente importante que nosotros lo entendamos como algo continuo, ¿sí? Como algo de darlo. Y nosotros necesitamos darlo y necesitamos recibirlo. Por eso, cuando los hermanos son de buena onda, ¿sí? Vamos a hablar así, ¿no? Bien intencionados, buena onda, recibimos, ¿sí? Recibamos unos de otros la bendición. No solamente la bendición sacerdotal, que es la bendición que daba el sacerdote del Antiguo Testamento y era el único, ¿no?, que decía que Dios te bendiga, alce sobre ti su rostro y todo lo demás, que es la bendición sacerdotal, sino cualquiera de nosotros puede dar bendición. ¿Por qué? Por lo que viene acá ahora, ¿sí? ¿Bueno? ¿Qué es lo que va a pasar acá en el versículo 3 hasta el versículo 14, donde usted tiene separado un poquito, ¿sí? Es muy interesante porque ahora usted se va a dar cuenta de por qué no hay crecimiento. O sea, ¿qué es lo que ha detenido el crecimiento y qué es lo que activó el crecimiento o qué es lo que a usted le desarrolló el crecimiento? ¿Sí? Vamos a empezar con este pasaje acá en el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez lo mismo, ¿vieron ustedes? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron ustedes la utilización de los términos? O sea, el término Señor Jesucristo, ¿sí?, no tiene, nunca se olvida los títulos, ¿sí? Y esto es algo muy importante en la vida cristiana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y acá empieza a explicarnos cómo es la bendición, ¿sí? Entonces la primera cosa que a mí me llama la atención es cuando dice bendito sea el Dios. Bueno, bendito sea el Dios, ¿no? Bendito sea el Dios. Hermano, ¿acaso Dios no tiene bendición? ¿O no tiene bendiciones? O sea, Él necesita que yo le diga bendito. ¿Vieron ustedes cuando el Señor iba entrando a Jerusalén en el burrito, ¿sí?, la gente, ¿qué le decía? Bendito el que viene, ¿no? Él no necesitaba a él que le dijeran bendito. Necesitaba. Bueno, Dios necesita que nosotros le digamos bendito sea Dios. ¿No? O sea, ¿lo necesita o no lo necesita? Vamos a ir despacito acá, no me conteste, ¿sí? Solamente quiero que lo reflexione, ¿sí? Bendito sea Dios. Entonces, nosotros de alguna manera, fíjense ustedes, que nosotros de alguna manera, y todo el Antiguo Testamento también está impregnado de eso. Por ejemplo, dice, bendito sea Jehová. Bueno, ¿y quién dice bendito sea Jehová? El pueblo. ¿Quién dice bendito sea Jehová? La iglesia. ¿Quién dice bendito sea Jehová? El apóstol. ¿Sí? El apóstol Pablo dice bendito sea Jehová. El pueblo de Dios, ¿no?, reunido en Jerusalén, dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces la pregunta, empezamos acá con esto de bendecir el nombre del Señor, ¿no? Hay salmos que hablan de esto, ¿no? Hay mucha palabra. Si ustedes quieren hacer, después volver a su casa y decir, ¿qué es esto? ¿Sí? De bendecir el nombre del Señor, ¿sí? Bendecir el nombre del Señor. Él necesita ser bendecido si ya tiene tanta bendición, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Por supuesto, no se trata de si tiene necesidad o no tiene necesidad. Se trata de una actitud de nuestra parte. ¿Cuál es la actitud de nuestra parte? Reconocer y bendecirlo. Porque la bendición, ¿qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? Es que estamos de acuerdo. La bendición es que nos gusta como es. ¿Sí? La bendición es
que nosotros vamos a estar a favor de Él. ¿Me entiende? Eso es bendición. O sea, bendición tiene que ver con que nosotros lo protegemos. Cuando digo lo protegemos, no en el sentido de Dios. Nosotros no lo protegemos a Dios en el sentido de protección, pero sí somos los que estamos del lado de Él. ¿Entiendes? O sea, bendecimos, ¿sí? Cuando Dios nos bendice, ¿qué nos da? Nos da protección. ¿Qué más nos da? Nos da cobertura. ¿Qué más nos da? Nos da unción, nos da fortaleza, nos da fuerza, ¿sí? Todo eso es la bendición que Él derrama sobre nosotros. Nosotros cuando lo bendecimos a Él, estamos haciendo lo mismo que Él hace con nosotros, en un nivel diferente, ¿sí? Porque no somos Dios, somos su creación, pero lo bendecimos. ¿Sí? Usted necesita bendecir el nombre del Señor. Los salmos hablan de eso, bendecid vosotros todos sus santos, ¿sí? Bendigan el nombre de Jehová, bendíganlo, ¿no? Bendíganlo, o sea, digámosle a Él todo tipo de cosas buenas, ¿no? Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿a quién vamos a bendecir específicamente? Al Padre, ¿sí? ¿Por qué vamos a bendecir al Padre? Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Bueno, y acá se va a usar un término en el original, en griego, ¿sí? Que tiene que ver con un término que es cuando dice bendición espiritual, ¿sí? O sea, todo tipo de dones, ¿sí? Ahora, bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales, ¿sí? Ahora, el término en los lugares, en realidad en el original no aparece. Así que sería toda bendición espiritual en los celestiales, o sea, en el mundo celeste, en el mundo espiritual donde Dios se mueve. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición, o sea, todo tipo de ¿qué? De dones. Dígame usted, ¿qué le falta? Bueno, no dice nada, bueno, no importa. No se preocupe. Bueno, pero ¿a usted qué le falta? ¿No? O sea, ¿a usted qué le falta? Lo que le falte está provisto. Yo sé que parezco, eso lo dice usted, pero a ver, ¿dónde está? ¿No? Pero lo que le falte está provisto. ¿Por qué? Porque está bendecido, ¿con qué? Con toda bendición espiritual. O sea, usted en Cristo está provisto todo. Bueno, y usted dirá, pero ¿y cómo sabemos eso? Por el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Y empieza a nombrar. Dice, ¿qué es lo que no me va a faltar? No me va a faltar en lugares de delicados pastos. O sea, ¿qué es lo que me hará descansar? ¿Qué es lo que no me va a faltar? Es descanso. ¿Sí? ¿Qué es lo que no me va a faltar? Alimento. ¿Qué es lo que no me va a faltar? Protección. Bueno, y usted sigue viendo. Y el Salmo, por ejemplo, el Salmo número 3 dice que el Señor es mi gloria, es mi escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. O sea, ¿qué es lo que no me va a faltar? Fortaleza, ¿para qué? Para levantarme en las pruebas y en los dolores. No me va a faltar, ¿sí? O sea, cuando usted empieza a decir, por eso le pregunto esta mañana, ¿qué le falta? Usted me dice, acá como el hermano decía, ¿usted qué le falta? ¿Un par de zapatillas? ¿No? Eso el Señor te va a proveer, ¿sí? ¿Qué te falta? ¿Te falta, no sé, te falta fortaleza? ¿Te falta un esposo? El Señor te lo va a dar. ¿Te falta una esposa? El Señor te la va a dar. ¿Amén? Aleluya. ¿Sí? Porque ¿a dónde está el esposo? En los lugares celestiales. Hay que bajarlo. ¿Dónde está la esposa? ¿Está bien o no? O sea, los dones del Señor están para nosotros. Son la bendición del Padre. Por eso que es tan importante el libro de Gálatas, cuando usted lee, y usted lee que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Abraham.
Lo que pasa es que nadie puede usar lo que no cree que tiene. Es así, o sea, no se puede. No, yo no puedo usar lo que no creo que tengo. ¿Sí? Si yo no creo que lo tengo, no lo puedo usar, no puedo tomarlo, no puedo hacerlo mío. Bueno, ahora toda esta bendición en los lugares celestiales, ¿sí?, va a empezar a hablarnos aquí de varios términos, ¿sí?, para que entendamos mejor esto de la revelación y el ser engendrados, o sea, que el Señor nos engendra en el Espíritu, o somos nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, este pasaje te vuela la cabeza, como dicen ahí, ¿no? Porque claro, según nos escogió en Él antes. Bueno, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando? Que el Señor nos llevaba ¿a dónde? A la gestación. Bueno, de ahí. Pero ahora se nos fue ni siquiera a las 4 generaciones para atrás, sino ni siquiera a la creación de Adán. Antes de la fundación del mundo. Nos escogió. Bueno, yo no sé cuál de todos estos términos es complejo para usted. Yo para mí son todos, ¿no? Desde escoger antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él también. ¿Por qué? Porque nosotros, y acá es donde quiero entrar ahora, ¿por qué los cambios no llegan? ¿Por qué la transformación no llega? ¿Sí? Y yo le decía el otro día, y vuelvo a decirle, a alguien le decía, ¿cuál es el problema básico? El problema básico es, ¿qué cosa? La herencia que tenemos. ¿Sí? Dice la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos habla sobre la herencia que recibimos de los padres, ¿sí? La corrupción, ¿de dónde la recibimos? De nuestros padres, ¿sí? Y eso genera, ¿qué nos genera eso? Que nosotros no podamos ver de dónde venimos. En realidad, y yo le voy a decir esta mañana algo, ¿sí? Espero que no se me enojen. Bueno, si se me enoja, lo lamento, ¿sí? Pero en realidad, nuestros padres son un accidente. Yo lo voy a decir así para que lo entienda. No es como se debe decir. ¿Está bien? Nuestros padres son un accidente. Cuando digo son un accidente, son un medio. ¿Para qué? Para generar ¿qué cosa? Lo que ya somos en Cristo Jesús. Nuestra herencia, y acá es donde empieza, porque acá usted se va a dar cuenta, nuestra herencia, ¿sí? Yo como padre y Silvia como mamá, nosotros somos medios para que lo que Dios ha creado antes de la fundación del mundo se dé a conocer. O sea, que no somos el final de nuestros hijos y tampoco somos el comienzo. La mayoría de los padres nos consideramos principio y fin de los hijos. Porque si tu papá no te apoya y tu mamá no te apoya, vas a ver a dónde vas a ir. ¿No? Y no somos ni principio ni somos final. ¿Por qué? Porque hay algo superior. ¿Qué es lo superior? Dios. Y si Dios es superior, nuestros hijos pueden alcanzar no lo que nosotros alcanzamos, ni lo que hicimos, sino ellos van a alcanzar lo que está planeado para ellos. Fíjense acá, esa es la palabra. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted imagínese, yo le he contado a veces, mi familia, ¿sí? Mis tíos, ¿sí? Mis padres, los tíos de parte de mi padre y los tíos de parte de mi madre, ¿sí?
Ellos, ¿sí? La vida de ellos era una vida de destrucción, ¿sí? Mis padres conocieron al Señor, ¿sí? Pero aun cuando conocieron a Cristo, no pudieron sacarse de encima un montón de cosas de destrucción, ¿sí? Ahora, el Señor, y fíjense ustedes, tiene sus propósitos, tiene sus planes, y a su tiempo da a conocer lo que en realidad somos, ¿sí? Y nadie podría cambiar eso, nadie puede hacer nada sobre eso, ni el gobierno, ni el Estado, ni la asistencia social, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, nadie puede hacer un cambio de estructura que haga un cambio para las próximas generaciones. No se puede hacer, no se puede hacer, no es posible. Incluso más los biólogos, cuando estudian, dicen, este está frito, ¿sí? Porque este va a ser alcohólico, y si no es alcohólico, ellos dicen por la, ¿cómo se dice? El ADN. Por el ADN la persona es hijo de alcohólico, va a ser alcohólico por ADN, ¿sí? Y te dicen, no tenés esperanza, ¿no? Así que, no, como muchas veces, a ese habría que destruirlo, matarlo, eliminemos los borrachos todos por los ADN. Le sacamos el ADN, sabemos quién va a ser borracho, lo eliminamos a todos, y así es. No hay esperanza. Sin embargo, el Señor a nosotros nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, sin ADN, sin ADN. No importa los padres que tuvimos, no importa los abuelos, no importa. ¿Qué es lo que tenemos nosotros de ahora en más? Futuro. Tenemos esperanza. Fíjense lo que dice la palabra acá. En amor, y ahora viene otra palabra difícil, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Bueno, y acá, fíjense, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, uno dice, no lo separe de lo anterior. Bueno, cuando él le dijo gracia y paz, ¿sí? Cuando él empezó con esta palabra, con gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro Padre, fíjense ustedes lo que le decía. ¿Por qué dice esto de nuestro Padre? Por la adopción. Todos nosotros somos hijos adoptados de Dios. Pero esta adopción en Dios no es como la adopción, y escúcheme bien, no es como la adopción, ¿sí?, de nuestro tiempo. ¿Sí? En esta época, vamos a decir, si usted adopta un hijo, ese hijo, ¿sí?, tiene características que no son de esa familia, en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, ¿sí? Usted lo puede criar y es una acción, una buena acción, pero ese hijo, ¿sí?, no es parte de esa familia desde el lado estructural, como le decía, del tipo del ADN. Pero hay algo curioso en Dios, y por eso que es tan importante lo que Dios hace, que esta adopción no nos reconoce como pecadores, nos reconoce como sus hijos. Y eso cambia totalmente cualquier idea, porque lo que dice acá, por algo el apóstol Pablo empieza a explicar ahora en qué consiste esta adopción. Si primero nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó. ¿Qué es la predestinación en esta terminología? Nos escogió antes. Nos llamó, nos buscó, pero nos escogió antes. O sea, ¿qué dijo él? Usted va para atrás en la historia de Dios, y ahora voy a hacer para poder explicarlo, ¿no? Usted dice, yo ahora conozco a Cristo. La mayoría de nosotros decimos, de acá para adelante. Acá en este pasaje, ¿cuál es la idea? Por eso, gracia y paz. Hay que entender la gracia. ¿Qué es lo que va a significar? Que Dios va a ir para atrás. Va a ir para atrás. Y en este comienzo de la fundación del mundo, Dios dice, voy más para atrás. Más para atrás. Yo te creé ahí. Yo te hice ahí.
Pero Señor, yo te conozco desde ahora para adelante. No, pero yo te conozco desde atrás. Te conozco. Y tú eres mío, no desde que me conociste. Tú eres mío desde antes de la fundación del mundo. Y como tú eres mío, yo te escogí a ti porque tú eres mío. O sea, tampoco es casual. No es que dice, da lo mismo, Roberto 1, Roberto 2, Roberto 3, es lo mismo. Total, son los robots que yo creé. No. Roberto 1 tiene una identidad. Roberto 2 tiene otra identidad. Y yo elegí a Roberto 1, Roberto 2, Roberto 3. No sé cuántos Roberto habrán en el mundo, en la historia. Pero esa idea de Dios es lo que a uno lo conmociona. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, nos ha buscado en una predestinación. No es casual. Y eso es maravilloso. Usted dirá, pero pastor, yo estoy acá con todos mis problemas, con todas mis necesidades. Bueno, pero no es casual. ¿Qué significa que no es casual? Usted casualmente no llegó a Cristo. No es casualidad. Ahora sigue la palabra. Usted dirá, pero estoy con todos los enredos, de acá para adelante, con todos mis enredos, con todos mis dolores, con todas mis tristezas. Yo tengo todo eso. Pero ahora mire para atrás. ¿De dónde viene usted? Pero no mire más a la pequeña extensión que son nuestra familia. Mire más allá de su familia. Usted es fundamentalmente familia de Dios. Usted es familia de Dios. Usted dirá, pero mis tíos, pero mis abuelos y mis padres y todo lo que diga, usted es familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha mirado antes. Y usted es hijo de Dios antes. Según el puro afecto de su voluntad. ¿No? De su voluntad, de su puro deseo. ¿Sí? De su puro deseo. Usted dirá, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasaba? ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Cuando Él quiso que pasara. Y ahora le voy a mostrar otro término, ¿sí? Para que usted vea cómo es. Mire, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿No? O sea, para alabanza, ¿qué significa eso? Que es tanta la gracia, ¿qué es lo que produce tanta gracia? Produce alabanza. ¿Alabanza de quién? De nosotros, los salvos, que conocemos. ¿Qué cosa conocemos? Nuestra realidad. No sé si usted conoce su realidad. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde? ¿Qué le pasó? ¿Qué vivió? ¿Cómo vivió? Las cosas que pasaron en su vida, la destrucción que había en su vida. Nosotros sabemos de dónde venimos. Entonces, cuando nosotros sabemos de dónde venimos y el Señor nos cuenta una historia y nos dice, usted, mi hijo, es santo. ¿Ah? Usted es sin mancha, sin una tacha, usted no tiene ni la arruga, ¿no? Yo la otra vez tuve que comprar unas cremas Avon para poder sacarme un poco las arrugas, ¿sí? ¿Sí? Pero el Señor dice, usted está estiradito, no tiene ni una mancha, no tiene ni una arruga en ningún lugar. Usted es mío, pero Señor, yo le digo, Señor, pero mire las cosas que hago, mire las cosas que he cometido, mire las cosas que hicieron mi familia. Y el Señor dice, no, ¿sabe qué? Yo no conozco nada de eso. Lo que yo conozco es que yo te miré, yo te llamé, yo te escogí, yo te busqué, y eso fue antes. ¿Sí? Tu historia... Y ahora tu historia está redimida. Y ahora vamos a entrar en eso. Tu historia está redimida. ¿Sí? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, la gracia es tan grande que nos hizo. Nos hizo aceptos. O sea, generó en Dios, ¿qué cosa? Su propia gracia generó
que Dios nos saliera al encuentro. Por eso que es tan preciosa la historia del hijo pródigo. Y recuerde esto usted, la historia del hijo pródigo es preciosa, porque revela ¿qué cosa la historia? La gracia. ¿No? El hijo pródigo, ¿no recuerde usted cómo vino ese hijo? Vamos a mirar esta historia del hijo pródigo, por un momento. Acá en Lucas. ¿Vieron ustedes cuando vuelve el hijo pródigo? Bueno, y quiero demorarme un poquito nada más acá. Hermanos, el Espíritu Santo viene para quitarnos la sensación de que nuestra historia de pecado es más poderosa que nuestra historia de salvación. Recuerden lo que le estoy diciendo. Mire, el hijo pródigo, cuando vuelve a su casa o cuando se da cuenta, bueno, dice la palabra, capítulo 15 de Lucas, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sí? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Eso es gracia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuándo lo besó? Después de bañado. Venía a olor a chiquero. ¿Está bien o no? Y yo quiero que usted entienda eso. Porque esto tiene que ver con la gracia. Tiene que ver con la historia que nosotros no queremos aceptar. Que nuestra historia no es la historia del pecado. Es la historia de la salvación. Fíjense, entonces el padre fue movido, se echó sobre su cuello y le besó. Primero corrió, el padre corrió, se echó sobre su cuello, ¿no? Echarse en el cuello, ¿usted sabe lo que es echar? El padre estaba lleno de alegría y ahora va a entender la palabra beneplácito. El padre estaba tan lleno de alegría y de beneplácito, que es la palabra que usted va a encontrar después en Efesios, que el padre no huele nada malo. Bueno, y vamos a pensar cómo habrá sido esa vida finalmente llena de parásitos, ¿no? Garrapatas y pulgas. Pero el padre no le pican las garrapatas ni las pulgas. No siente mal olor. ¿Por qué no siente mal olor el padre? Por la gracia. Bueno, y sigue la palabra, dice, y el hijo le dijo, y ahora ponga atención, el hijo tiene la historia del pecado y quiere contar la historia del pecado. ¿Cuántos de nosotros nos es más fácil contar la historia de pecado que la historia de la gracia? ¿Sí? Cuando se trata de contar la historia de pecado, a veces yo me he dado cuenta que hay competencia en las iglesias. ¿No? Yo no sé si les he contado, yo me acuerdo que yo tenía como 11 o 12 años y yo escuchaba la historia de la gente que se convertía a Cristo. Uno era más malo que el otro. ¿Sí? Uno había estado en la cárcel, el otro se drogaba, el otro salía a las fiestas todas las noches y se convertía y toda la gente deslumbraba. Yo como conclusión, ¿cuál era mi conclusión de estar en la iglesia? Yo decía, yo no me puedo convertir, me tengo que ir primero al mundo, ¿no? A ser más o menos como esos para poder convertirme. ¿Sí? Esa era mi idea de la conversión. A todos nosotros nos gusta contar la historia del pecado.
No sé por qué, pero es una cosa. Cuando él lo ve, el padre se echa sobre el cuello, lo besa y se echa un poco para atrás, ¿no? Y se aparte y le dice al padre, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se iba a seguir ¿Se dieron cuenta, no? Porque le faltaba una parte. ¿Cuál era la parte que le faltaba? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él iba a renunciar ¿a qué cosa? A su condición ¿de qué? De hijo. Y el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Eso es beneplácito. Siento tanta alegría de que mi hijo esté conmigo, que quiero que tenga ahora lo mejor. Y eso es lo que enojó al hijo mayor. ¿Qué enojó al hijo mayor? Que el padre estuviera contento con el desgraciado, ¿sí? Y con el malvado, que le había sacado todo, que le había malgastado los recursos, que se había aprovechado de la bondad de ese padre. ¿Qué quería el hijo mayor? Que el padre lo recibiera allá en la puerta, lo colocara en el último lugar, le diera un castigo y una disciplina eterna, ¿sí? Nunca más fuera hijo. Y el hijo mayor hubiera estado de acuerdo con la declaración del hijo menor, cuando el hijo menor: ya no soy digno, trátame como a uno de tus jornaleros. El hermano mayor hubiera dicho: así se hace, ¿no? Así se hace. Pero el padre, ¿qué dijo? No, dijo el padre, yo quiero lo mejor, porque fíjense lo que dice, este es mi hijo. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo. Y esta es la clave de todo, ¿me entienden, no? Esta es la clave de todo el pasaje. Este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjense ustedes, y comenzaron a regocijarse. Bueno, esto es lo que está describiendo el apóstol Pablo acá en Efesios. Cuando usted lo lee en Efesios, volvamos a Efesios ahora. Cuando usted lo lee, Efesios, se va a dar cuenta, vienen: para alabanza de la gloria de su gracia, hagamos fiesta. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense ustedes, nos llevó a ser aceptables. ¿A través de quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús. En quien tenemos redención por su sangre. La redención nos compra del pecado. Ya no pertenecemos más al pecado. Entonces yo esta mañana quiero decirle por qué contamos la historia corta de nuestro pecado, de nuestra vida pecaminosa. Esa vida pecaminosa que hemos vivido. ¿Cuántos años son? Bueno, calcúlela usted. Usted me dirá: pastor, yo tenía una vida pecaminosa de 25 años, 30 años, 40 años, 50 años. Bueno, usted tiene una historia de vida que comienza hace miles de años. Y usted me sigue contando esa cortita historia de pecado. ¿No la quiere soltar un día esa historia? ¿No le gustaría esta mañana soltar esa historia y abrazar la historia larga de la vida de Cristo? Hay hermanos que todavía se sienten mal por todo lo que hicieron hace 20 años atrás. Ya fuiste redimido, ya fuiste comprado. Y usted me dice: pero eso que yo hice de mal, bueno, basta. Esta mañana, stop, deténgase, no, y si no, pare de sufrir. Terminemos, termine. Esta mañana termine con el dolor, termine con el sufrimiento, termine con el pecado. Ha sido redimido. ¿Saben lo que es la redención?
es la compra de los esclavos. No eres esclavo, fuiste redimido, fuiste recibido en una casa preciosa. Y no tengo más tiempo para seguir con esto, de toda la herencia, de todo el desarrollo, de todo lo que Cristo tiene. Entonces, ¿cómo yo puedo disfrutar si me gusta contar la historia del hijo pródigo? Uno de nosotros, volviendo como hijo pródigo, le hubiera dicho al padre: un momentito, papá, yo he pensado mucho, he pasado muchas cosas, así que me vas a escuchar hasta el final. Yo soy una porquería, yo soy una basura y no me voy a poner el vestido que me das, ni el anillo tampoco, y no hagas fiesta porque yo soy un desgraciado y me merezco lo peor de tu casa, así que yo me voy a lo peor. Eso hubiéramos hecho nosotros. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Por qué? Porque es lo que elegimos todos los días. Todos los días que elegimos lo peor. O usted dice todos los días: ay, gracias, Señor. Yo hoy me estaba acordando de esto y decía: Señor, cuánta bendición me has dado antes de la fundación del mundo. ¿Quién te da eso? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjese usted, la riqueza de su gracia nos perdona el pecado y nos redime. Y dice la palabra: hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, ahora que nos da sabiduría e inteligencia, ¿para qué? Para no volver atrás, para no volvernos atrás, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer ahora el misterio de su voluntad. Uno de los problemas más grandes de la iglesia evangélica es la voluntad de Dios. No me acuerdo con quién el otro día estaba hablándolo. ¿Cuál es el problema de nosotros? Dígame usted, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Vieron usted? ¿Nunca tuvieron problema con eso? Ay, Señor, yo me acuerdo haber tenido unos problemas. Me acuerdo que en el grupo juvenil éramos como unos 80 jóvenes. En aquella época, 80 jóvenes, ¿sabes? Juntos, ¿sabes lo que era? Era súper la iglesia, ¿no? Entonces, se juntaban. Y, hermano, ¿cuál es la voluntad? Y cada uno con su idea. La voluntad de Dios es esto, la voluntad de Dios no es esto. Yo me hacía unos matetes. Yo decía: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o no? ¿La hago o no la hago? No sé si la estoy haciendo. Y era todo así. No sabíamos cuál era la voluntad de Dios. Acá la voluntad de Dios es muy clara. ¿Qué es la voluntad de Dios? La redención. ¿Qué es la voluntad de Dios? El perdón de los pecados. ¿Qué es la voluntad de Dios? Antes de que el mundo fuese hecho, eras escogido. ¿Qué es la voluntad de Dios? Estás predestinado. ¿Qué es la voluntad de Dios? Él te ama con amor eterno. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que Él está contento. Fíjense lo que dice la palabra acá: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Beneplácito, ¿sabe usted lo que significa beneplácito? Es complacer, es acceder uno a lo que otro desea. ¿Sí? Nosotros hemos deseado ser salvos. Alguna vez dijimos: Dios, ¿habrá Dios en la tierra? Y de repente el Señor vino, ¿sí? Y era lo que Él quería. Lo que Él quería, que era que nosotros entráramos con Él. Eso es lo que a Él le gustaba. Se alegró con nosotros, tuvo satisfacción con nosotros. Eso significa beneplácito. O sea que Dios, cuando me miró a mí, y opuesto a todo lo que ustedes pueden desear, o opuesto a todo lo que la familia puede desear, que los amigos pueden desear, lo que tu gente puede desear, lo que la iglesia desea, o lo que los pastores quisieran, lo que los pastores no quisieran para nosotros, o quisieran, según esto, el Señor se siente satisfecho con nosotros. Se siente complacido con nosotros. Al Señor le gusta como soy yo. Puede que a nadie le gusta como yo soy, pero a Él le gusta como yo soy.
¿Me entiende lo que le digo, no? Puede que todos los demás estén en oposición y todos los demás me digan a mí, no me gusta cómo eres, no me gusta lo que eres, no me gusta lo que haces, no me gusta para dónde vas. Pero a él le gusta como soy. Está contento. Él me mira, para decirle de una manera, y sonríe. Él me mira y se alegra. Él me mira y se ríe de lo bien que se siente conmigo. Yo le digo esto, eso significa beneplácito. Esto es lo que significa acá. Bueno, yo sé que la historia es al revés. Nosotros siempre partimos en la relación con Dios ¿de dónde? De mí. ¿O no? Usted dice, ¿cómo se siente hoy? Yo le daría una... No lo responda, por favor. ¿Cómo se siente hoy usted? Y mal. ¿Cómo se va a sentir? No, yo es para exagerar nomás. ¿Cómo se siente usted hoy? Y mal. ¿Por qué? Porque usted está partiendo de usted. ¿Cómo se siente usted hoy? Y bien. ¿Por qué se siente bien? Porque las cosas me salen bien, porque estamos mejor, porque no tengo enemigos, porque está todo bastante bien, está todo tranquilo y Dios lo mantenga así. Y algunos cristianos hasta tocan madera todavía, ¿sí? ¿No? Para que no le vaya mal, no vaya a hacer cosas, ¿sí? Ojo con esas cosas. Pero usted parte de usted. ¿Y por qué no partimos de Él? Partamos de Él antes de la fundación del mundo. A Él le gusta como soy. No, yo estoy contento porque el Señor me hizo sentir que me amaba. No, Él está contento como soy. Él sabe lo que soy. Él sabe, el salmista David tenía esta claridad. El salmista David decía que el Señor sabía sus pensamientos, aun cuando no estuvieran en Él, antes de que vinieran a mí, Él ya sabe todo. Entonces, ¿por qué no partimos por Él? Y dejamos de partir por nosotros. Eso es beneplácito. ¿No? Esto es como cuando vienen los chicos, los niños también lloran y se ponen mal, y los niños dicen, no, porque yo quiero un helado, pero no tenemos para comprar helado, pero yo quiero un helado, porque yo tengo ganas de comerme un helado, pero hijo, no hay para comerse helado. Y el padre o la madre dice, pero hijo, yo te quiero mucho, ¿qué me importa? Yo quiero helado. ¿Viste? No, vamos a actuar. Nosotros actuamos así con Dios, ¿no? O sea, el Señor ha hecho todo, nos dice todo, no nos habla de la historia, nos dice tu historia ya no está, yo te he redimido, yo te he comprado, te he perdonado los pecados, te he levantado, te he dado todo, te he hecho todo. Tú eres mi hijo, yo estoy contento con quien eres. ¿Qué me importa? No tengo zapatilla. ¿Qué puedo hacer? ¿Entiendes? Es como que, ¿por qué no partimos por Él? ¿Por qué no nos fijamos en lo que Él dice? ¿Por qué no hablamos de lo que Él es? Y empezamos a vivir lo que Él es. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Póngase de pie esta mañana. Me falta mucho, creo que voy a seguir el próximo domingo, ¿sí? Es muy interesante. Partamos por Él. Deje de partir por usted mismo. No parta más por usted mismo, ¿sí? Padre, esta mañana acá estamos. Señor, cada vez que venimos delante tuyo, partimos por cómo nos sentimos. Partimos por la historia de pecado que tenemos. Partimos por cómo nos sentimos. Partimos, Señor, en la relación contigo de las cosas que estamos viviendo, de las cosas que nos preocupan. Señor, así como el hijo pródigo volvía a su casa, pero él tenía su relato, él tenía su historia, hasta que el Padre le quitó su relato. Esta mañana, por favor, amado Padre, amado Señor Jesucristo, amado Espíritu Santo, quítanos nuestro relato de pecado, quítanos nuestra historia de vergüenza, quítanos esa historia profunda donde nos sentimos que no valemos nada, porque partimos de nosotros mismos, partimos de nuestro propio
corazón, partimos de nuestra propia historia. Pero acá, esta mañana, hay una historia que nunca nos hemos detenido a contarla, que fue que tú nos has llamado, nos has buscado, nos has predestinado, nos has, Señor, buscado con alegría, y a ti te agrada lo que somos, y nosotros, Señor, hemos perdido de vista lo que tú eres, y hemos ganado viéndonos a nosotros. Esta mañana, perdónanos, y ahora, Padre, ayúdanos a alegrarnos en el gozo que está en ti. Aleluya. Esta mañana yo te pido, hermano, hermana, que puedas tener este tiempo, porque es muy importante. Yo sé lo que le pasa a usted, yo sé que le pasa a usted porque yo he vivido así. Partimos de nosotros y el dolor nos invade. El dolor nos invade. Señor, esta mañana, ayúdanos. Señor, estamos llenos de dolor, del fracaso y de la derrota, porque no queremos oír el Evangelio, no queremos oír la buena noticia de que tú nos has adoptado, que tú nos has metido a tu familia. Ayúdanos esta mañana a cortar con esto. Ayúdanos a cortar con este tremendo dolor. Ayúdanos, ayúdanos. Señor, nuestra historia de pecado fue corta, pero nosotros, Señor, le damos tanta importancia que desmerecemos lo que tú haces. Señor, ayúdanos. 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 Padre, oramos. Padre, oramos para que esta mañana la paz, la gracia, la fuerza, Señor, eso que hemos proclamado esta mañana, venga en medio de nosotros. Hermanos que están en internet, por favor, tengan este tiempo, tengan esta hora en ustedes, esta claridad en ustedes de que el Padre les ha amado, que el Padre les ha dado en Cristo Jesús la adopción en la familia de Dios, no como un hijo que tiene otro ADN, sino como un hijo que tiene el ADN del cielo, el ADN espiritual. Desde antes de la fundación del mundo, tú eres del Señor. No es que entraste ahora y empezaste ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. Padre, aún en la gestación, tú ahí nos formaste. Algunos hermanos, Señor, tienen problemas con su padre y con su madre profundos, pero, Señor, también está llegando el tiempo de resolver las situaciones, porque queremos vivir lo que nunca vivimos. Ayúdanos. Aleluya. Recibe esta mañana, por favor, atrévete esta mañana a dejar de contar tu historia amarga y doliente, que ahí no empezó tu vida. Tu vida no empezó cuando naciste. Tu vida no empezó cuando fuiste gestado. Tu vida empezó antes de la fundación del mundo. Y ahí fuiste predestinado. Deja de contar tu corta historia de pecado, que hay una historia eterna de pureza y de santidad. Aleluya, 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 aleluya. Señor, esta mañana, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, que la iglesia pueda meterse en esto nuevo, en esto diferente, que es lo que viene del Espíritu, que es lo que viene de la palabra, que es lo que viene de la Escritura, la redención. Hemos sido comprados, ya no somos esclavos, ya no estamos dominados por el pecado. Aleluya, aleluya,
Aleluya. Padre, esta mañana que las personas reciban esta palabra. Recibe esta palabra. Recíbela en tu corazón. Decile al Señor, Señor, yo recibo esta palabra como hijo tuyo, como siervo tuyo, como sierva tuya. Así como dice el libro de los Hechos, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos soñarán sueños, y los ancianos verán visiones, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu, y profetizarán. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, esta mañana, esta iglesia, esta congregación, que pueda entender que el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos estimula, que nos sella esta mañana, que nos ayuda, Padre, para poder entender y verlo todo con claridad. Todo con claridad. Satanás nos ha marcado todos nuestros defectos y nuestros errores, pero tú eres un Dios que tiene beneplácito con nosotros. Te alegras con nosotros. Te alegras con nosotros. Por eso tú dices, alégrate con tu Dios, alégrate con tu Señor. Seremos, dice tu palabra, como los que ríen. Seremos como aquellos que vuelven con sus manos llenas de gavillas. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida. El Señor es nuestro pastor. Nada nos falta. Nada nos falta. Aleluya. Tú eres el que levanta nuestra cabeza y nos da la victoria. Aleluya, 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 Señor. Aleluya. Alábale al Señor esta mañana. Entra en el gozo de tu Señor. Acuérdate esto, el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, no en tu propio gozo. No en tu gozo, en el gozo que tiene tu Señor, que es tu Padre Celestial, que es el Señor Jesucristo. El cielo hoy está lleno de gozo, está lleno de alegría. Entra en ese gozo. Aleluya. Entra en ese gozo. Aleluya. Aleluya. Quítate la carga de tu pecado. Quítate la carga que te has colocado una y otra vez. Has hecho como el hijo pródigo una y otra vez, y has hecho más todavía. No has querido lo que el Padre te ha preparado. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Iglesia, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Adórale, 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 alábale. Alábale más, alábale más. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. 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 Aleluya, gloria a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque han sido borrados los pecados. Ya en el cielo no existen más, Señor. Ya no existen. Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Te alabamos. Te alabamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alábale, alábale. Entra en el gozo, entra en el gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Tu Señor se alegra contigo. Tu Señor se alegra. Iglesia, el Señor se alegra. Entra en ese gozo. Entra en esa alegría que el cielo tiene. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Estamos, Señor, aceptando. Estamos aceptando otra historia. Aleluya. Te damos gracias, Señor, como una iglesia que te cree, como una congregación que cree y sabe que la realidad del Espíritu es mayor que la realidad natural y que la realidad del Espíritu va a ser permanente, va a ser permanente, va a ser para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Esto natural pasará, pero lo espiritual se quedará para siempre. Va a bajar la nueva Jerusalén, la espiritual, y vamos a ver tu gloria y te vamos a conocer como nunca te conocimos, y sabremos con mejor detalle cómo fuimos conocidos. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por el relato del Hijo Pródigo. Gracias, 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 porque nos muestras qué corta historia es la del pecado, pero qué larga es la historia de la salvación. Qué larga historia. Aleluya. Padre, gracias. Esta mañana nos vamos de este lugar renovados, bendecidos. Nos bendecimos unos a otros porque esta es tu voluntad, que seamos renovados, que otra vez se nos predique la gracia, que otra vez se renueve en nosotros la historia más larga, que es la historia de la vida eterna. Gloria a Dios. Padre, gracias. Bendice a cada persona esta mañana. Sánales, reprende las cargas que han traído, las cargas, los dolores, las aflicciones, y bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho, ¿sí? Mucho te bendiga, ¿sí? Y haya más paz y más gracia en tu vida. Amén.